La palabra aristocracia significa el gobierno de los mejores. Es en donde solamente las personas más aptas son capaces de dirigir el rumbo de la nación, pues son las únicas que cumplen con las facultades suficientes para hacerlo. Estas facultades por lo general radican en el nivel de su posición social, pues son los reyes, los príncipes, los duques, los condes y demás personajes emergidos de las clases altas quienes se encargan de asumir esta responsabilidad. Aunque esto no siempre fue así, en tiempos más antiguos no era la posición social, sino virtudes como la moralidad, honestidad e integridad las que determinaban quiénes debían asumir el poder soberano, impidiendo que la tiranía y los excesos les desviaran de sus obligaciones principales. Por esta razón, los grandes pensadores de la época creían que se trataba de la forma de gobierno perfecta para ser adoptada por los estados. La sofocracia está íntimamente relacionada con la aristocracia en el sentido de que debían ser los individuos más virtuosos quienes debían ejercer el poder de la nación, pero no basándose en sus capacidades económicas, sociales o morales, sino en las culturales e intelectuales. De allí que su nombre signifique el gobierno de los sabios, y que se personifique en la figura de los filósofos más prominentes como los adecuados para gobernar. Ya lo expresaba el propio Platón en la República, en donde decía que el Estado perfecto sería aquel cuya autoridad pública estuviese representada por un rey filósofo, es decir, por un gobernante instruido en la filosofía. A diferencia de la aristocracia y la sofocracia, en la democracia no sería un limitado grupo de personas el que ejercería el poder soberano del Estado, sino que éste debería recaer en la totalidad de sus miembros. Por eso se le conoce como el gobierno de la multitud o el gobierno de la mayoría. La forma en la que el pueblo participa en la toma de decisiones es a través de mecanismos de participación ciudadana, como por ejemplo una asamblea representativa o un parlamento. Existen varios tipos de democracias. La democracia directa, en donde el pueblo toma las decisiones directamente dentro de la asamblea, sin ninguna clase de intermediarios ni representantes. La democracia semidirecta o participativa, en donde el pueblo puede expresarse, pero no a través de la asamblea, sino por medio de referéndums, plebiscitos, iniciativas populares o revocaciones de mandatos. Y la democracia indirecta o representativa, en donde el pueblo elige a través del voto a las personas que lo representarán dentro de la asamblea o el parlamento y tomarán las decisiones por ellos. La plutocracia es el sistema de gobierno en donde el poder queda en manos de una minoría formada por los miembros más adinerados de la sociedad, de allí que se le conozca como gobierno de los ricos. En este tipo de regímenes, las élites acaudaladas gobiernan para ellas mismas y para quienes las llevaron al poder. Ejercen un control absoluto sobre el pueblo, en detrimento de sus derechos y oportunidades, desembocando en afectaciones que se traducen en desigualdad política y moral. El poder es heredado de generación en generación entre los miembros de la clase dominante sin ninguna clase de límite. En la oligarquía o gobierno de pocos, el poder absoluto pertenece a los miembros de una misma clase social, aunque en este caso no tiene que ser la más acaudalada, ni la de mayor abolengo, ni tampoco la más culta ni la más honorable, sino aquella que de alguna u otra forma llegó al poder y lo acaparó. Es un modelo político degenerado e inmoral, puesto que el poder se perpetúa por transferencia sanguínea o mítica, al igual que en la plutocracia, sin ninguna clase de merecimientos ni requisitos.